Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ana Cecilia González. Soy presidenta del comité en español de Spiritual Awakenings International. Spiritual Awakenings es una organización a nivel mundial y tenemos presentaciones en español cada 2 meses, el segundo sábado de cada mes. Por este medio queremos comunicarles sobre un gran evento que tendremos este sábado 8 de abril, en donde Rosy Escobar nos presentará una plática muy interesante. El tema es Sanando tu alma en vidas pasadas, transforma tu presente y tu futuro. Pero déjenme decirles quién es Rosy Escobar. Rosy Escobar es licenciada en Administración de Empresas y es egresada de Derecho. Su alta vocación de servicio, sumando a sus dones mediúnicos y psíquicos sanadores, la lleva a dar un giro en su vida. Hoy día, es terapeuta holística, especialista en terapias de vidas pasadas, hipnosis, coaching y otras especialidades. Déjenme presentarles a Rosy para que nos acompañe el día de hoy. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Ana Cecilia, por esta invitación. Gracias también al trabajo hermoso que hace esta organización internacional. Así que, bueno, la verdad que estoy feliz y honrada de estar con ustedes compartiendo. Gracias, Rosy. Sí, Spiritual Awakenings es realmente una organización, como decía yo, a nivel internacional. Antes de empezar, les pido inscríbase en nuestra página de Spiritual Awakenings International y es por medio de Zoom esta presentación, así que es importante que se inscriban. Rosy, queremos darles a todos una pequeña probadita. Vamos a echarle un vistazo a lo que nos vas a hablar ese día. ¿Podrás darnos un adelanto de lo que vamos a ver este día 8 de abril con este tema muy interesante, sanando tu alma en vidas pasadas? Platícanos un poquito de esto. Bueno, decirle a todas las personas que quedan cordialmente invitados el día 8 de abril para aprender más acerca de las vidas pasadas, porque somos un alma que venimos a tener experiencias humanas, pero en esas experiencias humanas muchas veces nos vamos quedando en el dolor, en las frustraciones, en los traumas. E imagínense ustedes, yo les digo, cuántas situaciones difíciles han tenido en esta vida y que muchas veces no las trabajamos con terapia, ya sea psicoterapia o terapias holísticas. ¿Cuántas más traemos de vidas anteriores? Entonces, cuando nosotros queremos avanzar y dar pasos gigantes en nuestra evolución, en nuestro desarrollo espiritual, aprobar este curso, es muy importante trabajar con regresiones, ya sea tanto para resolver temas de esta vida, porque pensemos que desde que estamos en el vientre materno ya comenzamos a experimentar muchas emociones y sensaciones, pero también muchas de esas vienen de improntas vividas en otras encarnaciones. De ahí entonces que podemos encontrar casos tan interesantes como aquel bebé que viene envuelto en el cordón y que en su muerte anterior venía de la horca. Entonces trae ya esa información. O aquel niño que no quiere nacer, aquel bebé que a lo mejor está con ese temor al nacimiento y muchas experiencias más. Vamos a hablar de eso y mucho más en esta sesión que vamos a tener, en esta charla que vamos a tener el día 8 y otras cositas más. Qué increíble, Rosina. Yo ya quiero estar ahí. Definitivamente que estoy segura que esto va a ser una plática excepcional. Gracias por compartirnos tu sabiduría y también queremos saber un poco de ti, cómo inició todo esto en ti ese día. Todo eso nos los vas a platicar. Suena increíble. Rosy, ¿algo más que quieras agregar ya para terminar y animar a toda la gente a que asista a este evento? Unas Sí, últimas palabras que nos digas. sí, bueno, decirle a las personas que ese día también voy a compartir muchas de mis experiencias, porque yo sé que a la gente le encanta saber un poco más acerca de esta parte más psíquica, mediúmnica, el cómo se da. Y fíjense ustedes, y Ana Cecilia, que la terapia de vidas pasadas nos conecta y nos hace expandir la conciencia. Por lo tanto, vivir la experiencia de una TBP no es simplemente voy a sanar un trauma, sino que además voy a ir a conectar con mis dones, voy a reconocer mi propósito de vida, voy a saber cuál es la razón por la cual estoy con mis padres, hermanos, parejas, amistades y todas las razones por las cuales he venido a experimentar todas estas Excelente. sensaciones, emociones, experiencias, hechos, etcétera. Entonces,
La verdad que van a llevarse mucha riqueza, tanto por una parte de las experiencias, de los casos y la parte teórica también, porque vamos a ver ahí una pincelada, ¿cierto? No va a ser tan teórico, pero sí hay cosas importantes que hay que reconocer, que son base para que aquellos que no tienen idea de TVP van a decir, wow, esto es Excelente, increíble. Así que los invito, quedan excelente. cordialmente invitados, van a quedar enamorados como yo de la TVP. Gracias, Rosy, definitivamente que ahí vamos a estar. Y bueno, yo les quiero decir a todos, como decía al principio, esto va a ser una gran presentación. Por favor, regístrense en spiritualawakeningsinternational.org. Al final va a venir la página. Y de nuevo, Rosy Escobar, estarás presentando este 8 de abril y la hora es a la 1 p.m. hora del este, que son las 7 de la tarde hora de España. Y regístrense, esta presentación es gratis. Gracias, Rosy, y nos vemos con el favor de Dios muy pronto. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.